Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta pequeña entrevista que vamos a realizar por parte de la materia de cálculo 3. No sé a qué hora nos estén escuchando, pero nos da mucha felicidad tenerlos aquí. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, que es el ingeniero Norberto Chirino Ocampo. Él es un ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene especialidad en ingeniería financiera. Es profesor de la Facultad de Ingeniería desde 1980 y hasta 2020. A nivel municipio, fue jefe de Departamento de Servicios Generales. A nivel Estado, jefe de Departamento de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Delegado administrativo en la Dirección General de Gobernación. Director de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres. Director General de Control Patrimonial. Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, y a nivel federal, subdirector de Control Interno del Instituto Federal Electoral, director de Administración y Finanzas de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, coordinador administrativo de la mesa directiva y asesor de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados Federal y coordinador administrativo de la Oficina del Secretario de Educación Pública. En el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México fue tesorero, vicepresidente académico y también vicepresidente técnico. Bueno, el objetivo de esta entrevista es conocer cuáles han sido las aplicaciones de su carrera en el cálculo, pero más que eso, compartir con todos ustedes que nos están escuchando y viendo cómo ha sido su trabajo y cómo lo ha aplicado. Y bueno, para empezar, tenemos todos unas preguntas. Cada quien va a hacer una pregunta y ya de ahí como que vamos a sacar todo el hilo. Sí, cómo no. Bueno, claro que sí, profe. ¿Le gustaría decir algo antes de empezar? Pues yo decirles que para mí es muy satisfactorio, primero, haber estudiado ingeniería y segundo, haber egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, desde donde también estudié mi preparatoria. Entonces, la mayor parte de mi vida la he transitado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una universidad que yo quiero entrañablemente, porque no solo por los años que he pasado ahí, sino porque tuve la oportunidad de ser alumno, de ser profesor, de ser auxiliar de investigador y de estar en contacto con jóvenes, con ustedes, lo cual me da mucho gusto, lo cual me revitaliza y me ayudó mucho en mi formación profesional, en mi trabajo. A lo largo de mi desempeño profesional, el estar en contacto con los jóvenes, porque ustedes dan vida, dan alegría, y motivan a uno para seguir trabajando y sintiéndose sobre todo orgullosos de haber egresado del Kioto. También ustedes se sientan orgullosos. Estamos en una gran universidad, es una de las mejores instituciones a nivel nacional, y no porque yo lo diga, sino porque así lo he podido comprobar en mi desempeño profesional. Y eso me da mucho gusto poder compartir con ustedes esa experiencia. Le damos las gracias, profesor, porque claro que sí es muy importante. Creo que nuestras carreras son de las más importantes para ayudar a toda la comunidad. Y pues bueno, justo es como lo que yo quería preguntar o con lo que quería empezar, que bueno, nosotros ahorita somos estudiantes de ingeniería, claramente tenemos muchas materias, no solamente cálculo, pero creo que el cálculo es algo que siempre ha impactado mucho, no solo a nosotros, sino a más personas. Y justo es eso, ¿no? Que desde pequeños nos enseñan como que las matemáticas, son muy importantes para todo. O sea, las ocupamos en todas las cosas que hacemos, en todo cuando vamos a comprar a la tienda, en todo. Entonces, con el paso del tiempo, como que
se van volviendo más complejas. Cuando somos pequeños, pues obviamente lo típico, ¿no? De que te enseñan a los números, a contar cosas muy básicas y todo eso. Pero yo, por ejemplo, cuando empezamos en la secundaria con todo lo de álgebra, ecuaciones, cosas de ese tipo, las matemáticas ya como tal, pues creo que se empiezan a hacer más difíciles. Y son mucho más difíciles ya cuando llegamos a la universidad, ¿no? Porque ya tenemos un grado y más si estás especializado en eso. Entonces, a veces nos preguntamos como de, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿O en qué lo voy a aplicar? O creo que eso, ¿no? Yo la verdad es que me lo he preguntado mucho y estoy segura que mis compañeros también. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿podría usted darnos un ejemplo enfocado en el cálculo de cómo lo ha aplicado en la vida cotidiana, en algún problema de la vida cotidiana? Sí, claro, con mucho gusto. Primero, quisiera yo decirles que esta no es una discusión nueva. Tiene muchos años. Desde que yo era estudiante me hacía la misma pregunta. Y muchos profesores nos hacíamos la misma pregunta. ¿Por qué les damos cálculo? ¿Por qué les damos álgebra? ¿Por qué les damos geometría analítica? ¿Para qué sirve? Si cuando yo entre a trabajar no me van a poner a resolver una integral triple o una integral doble y con eso me voy a ganar mi sueldo. Entonces, es una discusión de siempre. Y esta discusión divide en dos grupos. Hay personas que creen que no hace falta ver tan profundamente el cálculo diferencial e integral en este caso, y hay quienes opinamos que sí es necesario y que sí hace falta darlo con cierta profundidad. ¿Por qué? Porque sí se aplica en la vida profesional, claro que se aplica todo, desde luego que se aplica todo, pero el problema empieza porque hay una desvinculación entre lo que se nos enseña y generalmente la mayoría de los maestros no nos dicen para qué sirven las cosas. Es algo que yo he notado en la facultad y que hace falta que se rectifique. ¿Para qué me va a servir a mí resolver una integral doble, una integral triple o una integral múltiple? ¿Para qué me sirve? ¿Qué utilidad tengo? Hay ingenieros incluso que llegan a decir que tienen 20 o 30 años trabajando y nunca han aplicado una integral doble, una integral triple o una integral simple. Entonces, ahí está el cuestionamiento de esto. Para empezar, hacer una currícula, es decir, diseñar una tira de materias para una carrera, es difícil. Y desde ahí empieza la desvinculación. ¿Por qué? Pues porque en lugar de darles nombres más adecuados a las materias, para que tengan una vinculación con las materias subsecuentes que tienen que ver ya con lo que es la ingeniería, pues le llaman cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. Bueno, ¿y eso qué es? Entonces, cálculo 1, pues es cálculo diferencial e integral de una sola variable. Cálculo 2 es con dos variables y cálculo 3 es con varias variables. Claro que para ponerlo en la currícula se les hizo muy grandes los nombres y entonces le ponen cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. Y entonces como que uno dice, bueno, ¿y qué va por jerarquías o cuál es el orden? Empezando por ahí hay la desvinculación del nombre correcto de la materia. Luego, considerando que no todos los profesores tenemos la posibilidad de ejercer afuera de la facultad y regresar a dar una clase a la misma, pues es complicado para quien no ha trabajado fuera explicar para qué sirve. Ahora bien, en mi caso particular, ¿qué les puedo decir? Sí se utiliza todo. ¿Dónde está el secreto? Cada quien ejerce su profesión tan teóricamente y prácticamente como profesionalmente él decide hacerlo.
Aquí entra mucho la discusión también de que muchos ingenieros pues utilizamos manuales o en el caso de computación nos guían mucho las empresas que venden equipos y nos dicen, tú tienes un problema, yo te lo resuelvo con un servidor, con este sistema, con esta comunicación, etcétera. Tú dime tus necesidades y yo te hago un paquete para armarlo. O tienes la necesidad de hacer un sistema de cómputo, pues yo te doy un paquete o ya te vendo un paquete, tú dime para qué lo quieres y yo te lo diseño, te hago un traje a la medida. Entonces, hay profesionales que se dejan llevar por eso. Igual en ingeniería civil tenemos muchos manuales donde ya nos dicen si vas a construir con este material, te resiste esto, tiene estas características, sirve para esto, lo otro, etcétera. Pero entonces, ¿dónde está el trabajo profesional del ingeniero? ¿Sí? ¿Dónde está la forma de entender las cosas? Para mí lo importante y lo fundamental de las materias propedéuticas, como ahora se le llaman, en mis tiempos se le llamaba ciclo básico, es que quede bien comprendido qué es el concepto. Entendiendo el concepto, cuando nosotros egresemos y tengamos que trabajar y resolver un problema, entonces cuando nos digan, tú tienes que resolver este problema, o vas a trabajar en un equipo para resolver este problema, o para realizar este proyecto. Entonces ahí es cuando uno dice, yo tengo claro el concepto de derivada y tengo claro el concepto de integral, entonces lo puedo aplicar aquí, ¿sí? Y entonces lo aplico. Y dejo de aplicar un manual o dejo de ser guiado por una empresa de materiales, una cementera, una concretera, etcétera, que me resuelva el problema, ¿sí? Porque cada proyecto es diferente y no es lo mismo construir un edificio en un terreno que en otro. Entonces hay personas que dicen, pues yo ya construí aquí un edificio de 30 pisos y entonces lo puedo construir acá otro de 30 pisos. ¿Por qué no? Porque el suelo es diferente, tiene capacidad diferente para soportar el peso. Entonces, eso es lo que uno debe de entender y ahí es donde entra la diferencia entre el ingeniero que aplica los conceptos y el que aplica los manuales. Ahora, ¿cómo entendemos lo que es una derivada? Pues es una variación, una pequeña variación en cosas que puede distinguirse, pequeñas variaciones. ¿Y qué es una integral? Es algo que me sirve para calcular áreas bajo una curva, área entre dos curvas, o superficies, o volúmenes, etcétera. ¿Cómo la puedo aplicar? Bueno, pues dependiendo del problema que yo tenga que resolver. En el caso de ingeniería civil, pues trabajamos con fluidos, trabajamos con fluido que es el agua y otro fluido que es el piso, la tierra, el material que sostiene. Entonces, si yo entiendo todas esas variaciones y identifico las variables que intervienen, puedo aplicar la integral o la derivada según lo que yo requiera. Por ejemplo, ustedes saben que la villa, la Basílica de Guadalupe, fue construida porque la antigua basílica tenía asentamientos diferenciales de piso. Asentamientos diferenciales quiere decir que no eran parejos los asentamientos y entonces la basílica antigua se veía chuequita, pero no solo se veía chuequita así ladeada, sino también en algunos lados se veía
como oblicua esa compactación del suelo que se iba dando porque el piso es lacustre. La Ciudad de México está construida sobre una laguna. Entonces el piso es muy comprensible, pero además tiene variaciones de comprensibilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede aplicar una integral triple, ¿no?, para calcular cuáles son los asentamientos diferenciales que tenía la basílica y por qué los ingenieros decidieron que ya no se podía seguir habitando. Y entonces se decidió construir la nueva basílica para evitar algún peligro de que la gente estuviera dentro y se cayera la basílica antigua. En lo que yo he trabajado, en la cuestión profesional, lo he ocupado en varias cosas. Como yo me he dedicado a las finanzas y a cuestiones de planeación, hay varias distribuciones de probabilidad que implican el uso de varias variables. Entonces ahí puedo utilizar el cálculo de varias variables, ¿sí? Es común. También me ha tocado trabajar en proyectos bastante grandes. No son proyectos personales, son proyectos de equipos multidisciplinarios donde apliqué no solo los conocimientos de cálculo, sino conocimientos de investigación de operaciones, que ahora no sé cómo se llame la materia, de álgebra de matrices. Ese proyecto muy grande que me tocó participar fue la credencial de lector, cuando estuve en el Instituto Federal Electoral, que ahora es el INE, pero me tocó participar como equipo, con un equipo de actuarios, con un equipo de ingenieros especialistas en investigación de operaciones, donde las licitaciones que se tuvieron que hacer para la fotografía, para el diseño de la credencial, para la elaboración de la credencial de lector, para el sistema de cómputo que iba a albergar toda la información de todo el padrón electoral, se tuvo que hacer por licitación mundial, es decir, una licitación que se hace en 3 pasos. En esa licitación en 3 pasos, no es solo definir y decidir por el mejor precio, sino también definir por el proveedor que garantice que los materiales iban a ser buenos y que iba a funcionar el producto a la hora de entregar las primeras credenciales del lector. Ese fue un proyecto muy grande que implicó una capacitación nacional, implicó la creación de 32 centros estatales de cómputo para guardar la información de cada estado y luego concentrarla en una central, y es el primer ejercicio en el país que se hace de un padrón enorme, una base de datos enorme, que no solo identifica a la persona, sino que la ubica geográficamente por domicilio. Entonces, ese fue un proyecto muy grande. Tuvimos que utilizar, por ejemplo, el método Electra para definir a los proveedores ganadores de esas licitaciones internacionales, porque no era fácil. Honeywell, Hewlett Packard, entre Kodak, Polaroid, Fuji para la fotografía, teníamos que hacer ponderaciones que dejaran satisfechos a los que no iban a ganar la licitación, y entonces ahí utilizamos el método Electra, que es un método de decisiones matricial, que anteriormente se utilizaba en guerras para decidir si un país se va a guerra o si no se va a guerra, y fue una experiencia muy grata. Y ahí es donde me di cuenta que los ingenieros que egresábamos de esta universidad no estábamos tan mal
porque trabajamos, como les digo, con equipos de actuarios y de especialistas en investigación de operaciones. Entonces, sí es útil. Yo la utilicé en varias densidades de probabilidad para calcular riesgos, pero también les puedo decir que la aplicación o no de estos métodos, pues depende de cada profesionista, depende de cada quien, depende de que cada quien entienda el concepto de lo que se está dando. Yo creo que no es conveniente que ustedes consideren a sus materias nada más como el simple hecho de pasar y de obtener una calificación, sino que lo deben de considerar como algo que deben entender para que les quede claro cuándo lo van a aplicar afuera, porque va a haber maestros que sí, tal vez les digan para qué sirve, pero hay otros maestros que no, y no se los van a poder decir porque no lo han aplicado o no lo han hecho afuera. Entonces, la recomendación es que ustedes traten de, más que de resolver exámenes, que es a mí algo que me preocupa, he visto en los grupos de ustedes que luego están pidiendo copias de exámenes para tal o cual materia, etcétera. Eso los lleva solo a resolver problemas, pero problemas que vienen en un libro y que esos problemas no se los van a pedir para pagarles un sueldo. A ustedes les van a dar un problema, les van a dar un proyecto y les van a decir, yo quiero que me resuelvas esto, o quiero que en tal tiempo tengas terminado esto. ¿Cómo? Para eso te pago. Tú tienes que ver cómo lo resuelves. Y eso es lo que enfrentamos afuera. Y ya no hay nada de que a quién le pregunto, cómo le hago. Entonces tiene uno que tener claro los conceptos de lo que aprendió, no solo en el ciclo básico, sino en toda la carrera. Porque después después de las propedéuticas, de las materias propedéuticas, pues siguen ya las materias de ingeniería. A todas les tengo que poner atención. En las de ingeniería, porque ya es la especialidad, pero en las primeras también, porque ahí está la teoría y está la base para que yo pueda entender cómo puedo resolver profesionalmente un problema. Entonces, no sé si con eso satisfaga esta pregunta o haga falta que les aclare alguna otra cosa. No, profe, de hecho sí nos da un panorama súper amplio, ¿no? De todo lo que es, o sea, todo lo que viene después del estudio. Y pues justo como me gustó mucho lo que mencionó, ¿no? Que pues no hay que aprender solo como para responder exámenes, o sea, creo que va mucho más allá de solamente pues poner una respuesta en una hoja, que muchas veces la verdad, sí, o sea, tal vez no estamos como muy seguros de lo que estamos haciendo, pero pues el chiste es terminar, ¿no? Entonces, pues justo es lo que queremos ligar, lo que van a preguntar mis compañeros. Tú, Rafa, ¿no? Creo. Sí, voy yo. Bueno, y bueno, igual por mi parte creo que sí nos dio, como es mi compañero, un panorama muy amplio, resolvió, creo, incluso otras preguntas que igual ya teníamos planeadas, y pero bueno, no por eso significa que no queramos saber otras cosas. Y bueno, una de mis dudas es, ¿cuál de los temas de cálculo son los que ha aplicado usted más en su campo laboral? Pues en general todo, como les comenté, todo depende de uno que vea en qué lo puede aplicar, porque como ya les dije, en la facultad va a haber quien les diga para qué sirve y va a haber quien no les pueda decir para qué sirve. Entonces, pues es así de simple. El cálculo es para una variable, lo que se llama cálculo 1. Para dos variables, el cálculo 2, una dependiente y una independiente.
y el cálculo 3 es para varias variables. Ahora, en ingeniería civil en específico que usted está estudiando, pues el cálculo puede servir para hacer, ahora es muy fácil ya con la tecnología, hacer volúmenes y calcular lo que son las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Pues es que si yo tengo un cerro, lo voy partiendo como en rebanadas, y entonces esas rebanadas me definen el mismo nivel en toda la superficie. ¿Y eso para qué me sirve en un cerro? Bueno, pues si yo voy a diseñar una carretera, pues lo que hago es tratar de que la carretera vaya sobre una curva de nivel, porque eso va a hacer que la carretera sea plana y que no tenga tantas bajadas o tantas subidas. O si va a haber bajadas o subidas, que no sean tan de golpe, sino que tengan una pendiente que no sea pues, tan problemática que pueda causar accidentes. ¿Me explico? Entonces, una aplicación también del cálculo diferencial o integral, ahorita comentando con cuestiones de ingeniería civil, pues es esa, la de las curvas de nivel. Ustedes pueden trazar superficies como funciones, trazan su superficie y luego hagan de cuenta que la rebanan, y esas rebanadas les va dando lo que son las curvas de nivel. En general, como les dije, yo he aplicado varias cosas porque casi todos los problemas que son financieros y de planeación son multifactoriales. ¿Qué quiere decir multifactoriales? Que tienen varios factores que inciden en los problemas. Y cada uno de esos factores es una variable. Entonces, ahí está el cálculo de varias variables. ¿Cómo? Para derivar o para obtener una integral, dependiendo de lo que ande buscando. Si quiero encontrar volúmenes, si quiero encontrar curvas de nivel, pues utilizo las integrales, que me dan la superficie, la elaboración de la superficie. Y si quiero saber cómo va a haber variaciones en esa superficie, en esa curva, en ese volumen, pues lo hago con derivadas, ¿no? ¿Cuáles son los pequeños cambios que ocurren y por qué ocurren o para qué me sirven? Entonces, en general, para la toma de decisiones, pues utilizamos mucho lo que son las probabilidades, y varias distribuciones de probabilidades hay con varias variables. Generalmente son mayores a las que vemos porque, como les digo, los problemas son multifactoriales, tienen varias variables. Entonces, ¿qué pueden aplicar el cálculo diferencial o integral los que estudiamos ingeniería? Pues según el problema del que se trate. También hay problemas de una sola variable, son problemas prácticamente lineales. Hay de dos variables, ahí ya involucramos plano, una superficie, y si ya hacemos 3 dimensiones, pues es un volumen. Y si utilizamos más dimensiones, pues es otra cosa para que nos sirve para resolución de problemas que dependen de varias variables. Entonces, no sé si con esto haya quedado claro. Sí, profe. Bueno, voy a continuar yo. Mi pregunta es con respecto a lo que ahorita estamos viviendo, que si usted considera que la materia de cálculo es bueno impartirla por línea, refiriéndome a que pues vamos a regresar a clases y va a haber algunas materias que se van a poder tomar en línea. Yo considero que tenemos que acostumbrarnos a la tecnología, pero sí considero que va a tener un costo que se va a tener que pagar porque no estábamos adaptados a eso, ni maestros ni alumnos. Entonces, cada quien, como Dios le dio a entender, dio sus clases, y cada quien
como Dios le dio a entender, las estudió. Para mí hace falta el contacto humano. No hay nada como poder explicar las cosas estando presentes. El trabajo por equipos también es complicado si se hace en línea. Sin embargo, pues tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Tenemos que buscar la forma de ahora no solo recibir clases, sino tal vez trabajar en línea, ¿no? De hecho, existe ya y muchos están trabajando en línea. Es diferente, pero nos tenemos que adaptar. O nos adaptamos o perecemos profesionalmente. Yo creo que sí va a tener un costo, sin embargo, yo creo que en adelante va a seguir, independientemente de que volvamos a regresar al sistema presencial, va a haber clases todavía en línea. Entonces, yo creo que no hay que desacostumbrarse y hay que buscar la mejor forma de sacar provecho. Así como hay que buscar la mejor forma de sacar provecho de las clases presenciales, también hay que sacar provecho de las clases en línea. ¿Cómo? Cada quien sabrá su método, cada quien sabrá la mejor forma que tiene de entender las cosas. Lo único que yo les recomiendo es que traten de aprender los conceptos, más que memorizar definiciones, más que saber resolver problemas, más que eso, que entiendan qué representa el concepto matemático o de física, porque también tenemos que tener conocimientos de física, porque trabajamos con fenómenos naturales, sobre todo los ingenieros civiles, bueno, trabajamos con lo que hay en la Tierra, con los materiales, y modificamos la Tierra para crear otras construcciones. Y esas construcciones crean impactos, no solo ambientales, crean impactos en la zona, en la región, en el suelo, en todo. Entonces, con esa conciencia, con esa ética, debemos de actuar. Entonces, en conclusión, yo creo que debemos de tener claros los conceptos para que cuando nos toque realizar nuestro desempeño profesional, sepamos dónde aplicar. ¿En qué? En lo que se nos presente. Porque ahí no va a haber de que les digan, el examen va a venir de tal página a tal página y hagan todos los ejercicios de ahí. En la vida profesional les van a decir, tienes que resolver esto o tienes que hacer este proyecto y lo necesito para tal día. Y uno no puede decir no, porque si uno dice no, pues inmediatamente lo corre. Y hay 20 esperando en la fila para entrar. Y hay competencia. Ahora ustedes tienen que saltear esa competencia que hay de instituciones públicas muy reconocidas como la UNAM, el POLI, incluso el Tecnológico de Toluca. En algunas de las ramas que también coincidimos con las escuelas privadas, que también dan carreras similares y que también están egresando y que están buscando hacer su lucha porque sus profesionales salgan mejor preparados. Entonces, nosotros debemos de tratar que nuestra universidad salgan ingenieros bien preparados. ¿Para qué? Para que puedan desempeñar profesionalmente un trabajo y puedan competir con egresados profesionales de otras instituciones. Entonces, no sé si con eso haya quedado claro. Sí, Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, si nos podría mencionar un ejemplo breve de cómo se ha adaptado a las nuevas tecnologías para su uso en su carrera, de software o de todo. Sí, pues como ustedes ven, yo fui partícipe de un cambio
ahora lo puedo decir. Yo todavía en la preparatoria aprendí a hacer cálculos con regla de cálculo. Una reglita que tenía varias barras y que al mover las barras uno podía hacer multiplicaciones, divisiones, obtener logaritmos, una serie de cálculos que se podían hacer. Todo lo que ustedes hacen con su calculadora lo podíamos hacer con unas reglas, que era la conjunción de varias escalas, y con esa hacía uno los cálculos. Entonces, cuando entré a la facultad, empezaron las primeras calculadoras. Y bueno, pues fue un cambio porque incluso cuando yo empecé a trabajar en tercero de facultad, los ingenieros con los que empecé a trabajar usaban regla de cálculo. Y entonces nos veían a nosotros con calculadora y decían, wow, ¿qué es eso? Entonces decían, a ver, calcula el seno de tanto. Y uno, ya tanto. Y ellos estaban todavía con la reglita. Y les ganábamos, obviamente. La rapidez es, pues, mucha la diferencia, aunque había gente muy hábil ya en el manejo de la regla de cálculo, pero ahí se empezó a ver la diferencia con la tecnología. Y después ya cuando entré en la carrera, bueno, pues ya empezaron a ver calculadoras programables, ya casi como las que tienen ustedes, ¿no? Programables que podían, dándole una serie de datos, podían sacar la media, la varianza, la desviación estándar, etcétera. Y ahora, pues nos ha tocado transitar por estas tecnologías, ¿no? Que ya no es, es diferente a estar, como les digo, presencialmente. Pero bueno, esto sustituye lo presencial y tenemos que adaptarnos. Yo creo que quien no se adapta, como lo dije ya anteriormente, perece profesionalmente. A ustedes tal vez les va a tocar también vivir otro brinco más adelante, otro brinco de que nuevas generaciones lleguen con nuevas tecnologías, con nuevas cosas, y ustedes todo esto lo tengan que dejar para transitar hacia esas nuevas tecnologías o se quedan atrás. Los ingenieros con los que nosotros trabajamos, pues tuvieron que adaptarse después al uso de las calculadoras electrónicas, con un poquito de recelo al principio, porque dudaban que fueran a ser exactas, pero cuando vieran que eran más exactas que la reglilla, pues se adaptaron y empezaron a trabajar con calculadoras programables. Y después vinieron las computadoras. A mí me tocó todavía cuando los primeros programas que hicimos en la facultad, pues se hacían en Cicali, en lo que está a un lado de la cafetería, que ahora es creo que el centro de cómputo, no sé cómo se llame. En ese entonces se llamaba Cicali por sus siglas, y la computadora era todo ese edificio. O sea, ahí se veía lo que era toda la computadora, hasta las impresoras, y todavía hacíamos los programas con tarjetas perforadas, unas tarjetas que tenían perforaciones que la máquina leía, y esa era la programación. Y ahora podemos tener en un teléfono, en una computadora, toda la capacidad de memoria que tenía esa máquina que era en un cuarto y que tenía que estar a temperatura ambiente y todo eso, que tenía uno que entrar, tenía dos puertas, una puerta para que no le diera ni el aire, entraba uno a un lado, cerraba la puerta y entonces abría otra para poder entrar a la computadora. Y era todo el inmueble ese, era la computadora, y tenía menos memoria que una de las PCs que ustedes tienen ahorita. Entonces, tuvimos que irnos adaptando. Vinieron las computadoras 286, 386, y bueno, luego las Pentium, y luego las Pentium se quedaron Lentium, y ahora pues ya hay CPUs y hay capacidad enorme, ¿no? ¿De qué nos sirve eso? Bueno, pues que tenemos que adaptarnos o nos quedamos. No podemos seguir manejando la regla de cálculo
ya hay la tecnología para resolverlo. Entonces, yo creo que ustedes están ahorita en una época donde las tecnologías como las que estamos ahorita usando son de mucha utilidad, utilícenlas en su favor, búsquenles el mayor provecho, no para subir TikToks ni para subir ahí, bueno, se puede hacer porque eso es en las redes sociales y eso, bueno, pues es para la chorcha, pero búsquenle para ustedes que van a ser profesionales pronto, la mayor utilidad y el mayor jugo que puedan. Y les digo, seguro a ustedes les va a tocar otro brinco hacia una tecnología mejor que esta, porque ahora los tiempos van siendo más cortos entre lo que va saliendo nuevo. Antes era más lento el cambio de algo para otra cosa. Yo creo que es necesario que todos nos adaptemos a estas formas ahora y sobre todo al uso de la tecnología. Ok, Sí. profe. Gracias. Vale. Sí, no te preocupes. Justo lo que nos dice, ¿no? Que tenemos que adaptarnos. De hecho, en esta materia, el maestro le tomamos con el, ¿cómo se llama? Eugenio, ¿verdad, chicos? Bueno, pero al principio nos pidió una calculadora, que es la Texas, pero instalada en la computadora. Y la verdad es que todos, ay, bueno, a mí personalmente, yo hablo por mí, me costó mucho trabajo, o sea, porque nos dio un manual, pero el manual está muy largo, no sé, ahorita tal vez ya nos acostumbramos más como a hacer todo a lápiz y papel. Y yo intentaba como que descargar la calculadora. Para empezar no podía descargarla. Y después como aprender a utilizarla y decía, no, pues es que está bien fácil. Yo le movía y decía, yo me quedaba así, es que no puedo. O sea, creo que también como que ya nos acostumbramos a lo pasado, pero sí, justo, o sea, que ya que aprendemos a usar la calculadora, la verdad es que es súper fácil, porque pues nada más con un clic, ya, listo, te soluciona el problema. Y ahora que tienen graficadoras y bueno, tienen una serie de funciones que ya pueden hacer prácticamente todo. Es algo importante, también quiero decirles que yo en lo profesional, uno se adapta a cierta marca. Cuando yo estudiaba, pues había HP, había CAS y había la Texas Instrument. Entonces, a mí en lo particular me gustaba la Texas Instrument, pero tenía compañeros que tenían la HP, que tienen otro sistema operativo. Yo creo que eso no es tan importante, porque sería tanto como darles lista de útiles. Yo creo que en lo profesional, cada quien debe trabajar con lo que se adapta mejor. Y para eso, pues tiene la posibilidad de buscar las marcas. No todos nos adaptamos igual a las mismas marcas y nos gustan las mismas marcas. Pasa lo mismo con las computadoras. Hay a quienes les gusta determinada Mac, o hay a quienes les gustan las HP o Lenovo o otras, y todas tienen, aunque sean pequeñas diferencias, aunque sean colores en las teclas, en lo que a uno le gusta, es lógico que uno tiene que escoger lo que a uno le gusta, que uno tiene que trabajar en lo que se siente más a gusto. Entonces, bueno, pues entiendo que eso puede ser para tratar de que todos tengan la misma información y trabajen igual, pero en lo profesional ustedes van a trabajar con lo que mejor les acomode. Obviamente que yo les recomiendo que trabajen con lo más moderno, porque si no, se quedan atrás. Pero en cuestiones de marcas o de tipos de calculadoras o de tipos de computadoras, pues ustedes ya van a elegir, a menos de que en el trabajo les proporcionen la computadora y pues ahí se tienen que adaptar a la que les da el trabajo. Pero si de manera personal, pues ustedes tienen que escoger en lo que se sienten más cómodos. Entonces, ahí eso es lo importante. Lo demás es no quedarse atrás. Entiendo que ahora hay muchas cosas que se pueden manejar con tecnología. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que uno no sepa qué es lo que está haciendo.
qué es lo que está calculando. Por decir algo, para todas las ingenierías ahora hay paqueterías. Y entonces ya hay paquetes para calcular las estructuras de un edificio. Y entonces, bueno, pues le meto los datos de lo que requiero, cuántos pisos va a ser, etcétera. Pero yo tengo que saber los productos que me da el paquete y qué indican los valores que me da el paquete. ¿Para qué? Para que yo sepa interpretarlo y pueda saber lo que estoy haciendo. Es decir, cuando yo lo hago a mano, tengo claro lo que está sucediendo porque lo estoy haciendo a mano. Pero cuando yo le doy los datos a un paquete y le doy el clic que haga todo lo que tiene que hacer el programa internamente y me emite una serie de valores, yo tengo que entender claramente qué me está emitiendo e interpretarlo para poderlo aplicar en lo que yo quiero. Entonces, no es solo manejar paquetería o manejar tecnología, sino hay que saber para qué sirve. También en ingeniería civil es importante aprender qué maquinaria voy a utilizar para una obra grande. O sea, ¿de qué marca? Las marcas tienen pequeñas diferencias entre cabos, en motoconformadoras, en retroexcavadoras. En todo ese equipo, yo tengo que aprender y ver qué es lo que yo requiero para el proyecto que voy a realizar o de qué dispongo, de qué maquinaria, si es que ya la tengo, de qué dispongo para hacer ese trabajo y en función de eso realizar el trabajo. Entonces, todo es como un ejercicio de aplicar qué aprendemos en la escuela, pero no es por desanimarlos, es difícil que les digan en la facultad para qué sirven las cosas. Sobre todo en las materias propedéuticas. En las materias ya de la carrera, pues ya les van diciendo, pues la hidráulica es obvio para lo que sirve, la topografía es obvio para lo que sirve. En ingeniería mecánica, pues procesos y muchas cosas implican varias variables, porque también alguien me dijo que está estudiando ingeniería mecánica. Ahí los procesos de producción también tienen varias variables, tienen insumos y hay que sacar productos, e insumos son varias variables. Entonces, yo tengo que hacer una mezcla de insumos, una matriz que se conoce con el nombre de matriz insumo-producto. Es decir, ¿cuánto producto debo tener? ¿Cuántos insumos debo tener para que generar unos productos? Y luego, una matriz de costos. Y después de la matriz de costos, que eso me va a dar cuánto me va a costar con esos insumos producir esos productos, tengo que sacar una matriz de precios para saber a cuánto precio voy a dar lo que produje. ¿Me explico? Entonces, todo tiene una correlación. Uno dice, bueno, ¿para qué demonios me servía sumar y restar matrices, multiplicar matrices? Si no soy médico y no voy a trabajar con matrices, en realidad se aplican muchísimo. Es una de las cosas que más se aplican, las matrices, ¿no? Pero como les digo, depende del profesionista. Si su trabajo lo quiere hacer profesional y con ética, pues desarrolla toda la teoría. Si no, bueno, pues aplica manuales o aplica lo que otros le dicen que haga o lo que proveedores le ofrecen como equipos o como soluciones para resolver un problema. Pero entonces ahí hace falta ingeniero. El ingeniero es el que debe de decir y decidir cuándo utilizar algo, qué utilizar y qué necesita para resolver ese problema. No al revés.
no el pedir soluciones, porque generalmente, pues quien vende los productos con tal de vender, pues le ofrece más de lo que necesita, ¿no? Generalmente. Y entonces hay que saber discernir entre eso que me están ofreciendo y lo que yo realmente quiero. En materia de tecnología, entonces, en resumen, yo creo que es algo a lo que nos tenemos que adaptar. Sé que se debió de pasar por una etapa difícil. Los profesores no estábamos preparados para eso, pero tampoco es una excusa. Tuvimos que resolverlo. Los alumnos tampoco estaban preparados para eso, pero ya lo resolvieron. Bueno, pues ahora hay que tratar de sacarle provecho a estas nuevas formas, porque yo creo que ya van a ser para siempre, no solo para la escuela, sino incluso para el trabajo. Y aparte es mucho mejor trabajar así, ¿no? Porque digo, nos trajo muchas ventajas sí, para desarrollar todo lo que hacemos, pero también, por ejemplo, tuvimos muchas comodidades, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, estar en casa, en aprender así ya como, bueno, a mí me costaba mucho cuando estábamos en clase y que sentí que íbamos muy rápido. Yo decía así como, esperen, o sea, siento que no era el ritmo. Entonces ahorita yo como que tengo la calma para sentarme y para ver y ya, o sea, creo que esa es otra de las ventajas que tenemos. Sí, sí es una de las ventajas que pueden volver a ver el video, ¿no? Si algo se les pasó, pueden regresar el video y una clase pues ya ni modo que hagan hacia atrás, ya no se puede uno regresar. Entonces, más que hacer una pregunta en el momento oportuno y en el momento al profesor, y depende del genio que tenga o de si se la responde o no. Todos vivimos lo mismo, ¿eh? Esto no es que critique nada en particular, pero creo que todos los profesores de la facultad tienen disposición para ver con diferentes formas, con diferentes esquemas, con diferente lenguaje, pero todos estamos dispuestos a resolver dudas, porque esa es nuestra tarea. Yo considero que el ser maestro no es un trabajo, pero ser maestro es una vocación, ¿no? Implica no solo transmitir conocimientos, sino transmitir formas de pensar y formas de analizar las cosas. Hubo maestros que a mí me dejaron muy marcados. En específico, un maestro de la construcción, tipazo, que nos dio esa materia, que marcó mi vida para bien. Él era gerente de Siderúrgica Lázaro Cárdenas, vivía en la delegación Contreras de la Ciudad de México y venía a darnos clase a las 7 y 10 para las 7 estaba en la facultad. El primer día de clases nos entregaba nuestras notas de curso y entonces, y siempre llegaba bien vestido. Bueno, bien vestido es lo que antes decíamos, de traje, arreglado, y entonces yo le copié esas formas. Yo me identifiqué mucho con su forma de ser y seguí su ejemplo. Yo hice lo mismo. Yo cuando daba clases a las 7 no dejaba entrar 7 y 1 minuto, 7 y 2, porque yo llegaba también 5 o 10 minutos para las 7 y a las 7 en punto entraba al salón. A veces me entretenía un poco con algún maestro que saludaba a la hora de la firma y eso, pero después de que entraba yo ya no dejaba entrar a nadie, ¿no? Y fue una de las formas que me ayudó mucho. No saben cuánto me ayudó cuando trabajé. En el trabajo la puntualidad es fundamental. Es fundamental. Si sea alguien un genio, que no es puntual, no dura. Hay que tener puntualidad porque hay formalidad en las cosas.
tiene que tener presentación en los trabajos que presenta. No es lo mismo que en la escuela que entregar una tarea en una hoja o en 2 hojas. Dependiendo del nivel con que trabaje uno tiene que hacer unas presentaciones profesionales. Y ahora no solo en escritos, ¿no? En carpetas, como lo hacíamos antes, en presentaciones en estos medios, presentaciones profesionales, que muchas veces son vistas por personas que tienen mucha más capacidad que nosotros y mucho más conocimientos que nosotros. Entonces no podemos quedar en mal presentando una cosita que no. Tenemos que presentar un trabajo profesional y eso es la imagen de nosotros y de la universidad donde estudiamos. Eso, grábense. La forma de presentar sus trabajos a nivel profesional va a ser no solo la imagen de ustedes, sino la imagen de su institución donde estudiaron. Entonces hay un compromiso y hay una responsabilidad muy grande para satisfacer estas necesidades. Entonces, es importante eso, sobre todo, ser un profesional en toda la extensión de las palabras. Entonces, yo les decía, por ejemplo, cuando todos preguntan, ¿y ha aplicado lo que vio en materias propedéuticas? Yo les digo, sí, lo he aplicado. ¿Alguien me dijo cómo? No, nadie me dijo. ¿Cómo le hice? Pues yo fui viendo, entendiendo el concepto de lo que significa la materia o tema que estoy viendo, cómo lo pude aplicar para resolver un problema. Y entonces lo aplico. Y entonces, eso es parte de la ética profesional que uno debe de tener para resolver problemas y para aplicar todos los conocimientos que tuvimos, todos. No hay dispendio en lo que a mí me enseñaron, en cálculo, en geometría analítica, en todo, no hubo dispendio. Yo creo que lo pude aplicar en los problemas que me tocó resolver y eso me ayudó a trabajar 37 años consecutivos en el sector público, lo cual es muy difícil porque hay muchos cambios y siempre afortunadamente tuve la fortuna de que cuando me quedaba sin trabajo, siempre había alguien que me llamaba, ¿no? Y me decía, oye, vente conmigo, te necesito. Entonces, eso es padre, ¿no? Cuando le dicen a uno, pues vente, entonces a veces uno no se da cuenta, pero cuando está uno trabajando profesionalmente, hay mucha gente que lo ve, que lo está uno observando de una área o de otra área y que va viendo el desempeño. No le dicen a uno nada, no le dicen, ay, hiciste muy bien esto, o me gustó cómo hiciste esto. No le dicen a uno muchas cosas, pero uno se da cuenta cuando se queda sin trabajo. Cuando dice uno, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, por fortuna, yo viví eso de que hubo gente que me decía, oye, supe que saliste de tal lado, sí, el 15, o a veces, una vez salí un viernes y el fin de semana alguien me habló y me dijo, oye, supe que saliste. Sí, le dije, ayer salí, ayer entregué. Bueno, pues el lunes quiero que te vengas conmigo. Uf, imagínense. O sea, es algo que dice uno, ya la preocupación cambia, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo decirles? Cuando yo fui analista, tallé el lápiz y trabajé mucho, era la hora de salida del trabajo y yo me quedaba trabajando, leyendo lo que hacía. Y había compañeros que me decían, ya vámonos, te van a pagar lo mismo, vámonos. Y yo decía, no, es que
me falta aprender esto. De aquí lo que estoy viendo aquí, me hace falta entender esto, cómo funciona, qué le hago. No, ya vámonos. De todas maneras te van a pagar a la quincena. Pero yo era la intención que tenía era de aprender todo lo que se hacía en el departamento y no me importaba invertir más tiempo, porque de esa manera es como uno aprende, sabe hacer más cosas. Y cuando uno se queda sin trabajo, eso puede llegar uno a otro lado y decir, yo hice esto, yo participé en esto, yo hice el otro. Entonces, eso es muy agradable, ¿no? Y ahí están las cosas, ¿no? Están hechas. Participé también no yo directamente, como les digo, siempre en grupos de trabajo, en la construcción del Centro Cultural Mexiquense, ¿no? Que todos ustedes conocen. Esta es una obra que fue el rescate de una hacienda, donde es el Museo de Culturas Populares, y se construyeron otros edificios como la biblioteca, el Museo de Antropología o de Arqueología o de Antropología, museo que está ahí, pero si ustedes se fijan, son construcciones de hace más de 20 años, no han pasado de moda, las modernas. Entonces, esos proyectos son importantes. Hay proyectos que se quedan perdidos en el tiempo y que con el tiempo se ven viejos, se ven ya fuera de época. Pero proyectos como ese, ahí siguen, ¿no? Ahí están. Entonces, es interesante todo eso. Me tocó la construcción del Parque Industrial Toluca, está en la salida a Tlacomulco. Son un parque de 30 hectáreas con calles de 20 metros de ancho, guarniciones, banquetas, alumbrado, agua potable, drenaje. El Parque Industrial Toluca es donde está el AGA, la refresquera de Laga, todo ese complejo, me tocó hacerlo desde trazo de los lotes industriales, estudios de mecánica de suelos, que no tenía yo ni idea de lo que iban a poner encima, es decir, no tenía idea del tamaño de las empresas que iban a colocar sobre este suelo. Y yo tuve que dar las especificaciones para que hicieran pruebas de mecánica de suelos, que se hacen con perforaciones en el suelo para llevarlos después al laboratorio y probarlos, y que el material que esté ahí abajo les proporcionemos a los industriales los datos de lo que pueden construir arriba para que lo soporte el material. Entonces, pues como lo hice, pues poniéndome a estudiar, yendo a mis libros de mecánica de suelo, de laboratorio de materiales, para entender qué es lo que yo quería, qué es lo que les iba a dar a industriales que compraran los lotes, para que ellos supieran la calidad del material del suelo en el que iban a construir. Ese es otro ejemplo de aplicación. En la facultad hicimos pruebas de laboratorio, pues ya sabrán, ahí con lo que teníamos, los cilindros de concreto que muchas veces ven ahí en los pasillos y en los corredores, esos los probamos para saber resistencias de concretos y pruebas de mecánica de suelo, pero no es lo mismo cuando a uno le encargan y dicen, tienes que dar las especificaciones para que se construyan en lotes industriales. Entonces, ahí pues no les voy a decir que apliqué el cálculo diferencial o integral, ¿no? Pero apliqué el razonamiento lógico, apliqué la deducción y apliqué la inducción para poder saber lo que iba a dar como explicación. Entonces, por eso les digo, es importante que no crean que cualquier conocimiento es en vano.
todo sirve. En algún momento sirve. Y si no tienen claridad en lo que es el concepto, sí tienen la posibilidad de saber dónde buscar, en qué libro encontrarlo, en qué manual, en qué publicación, ahora en qué video puedo encontrar para resolver el problema que tengo, ¿no? Entonces, yo creo que pueden utilizar las nuevas tecnologías para bien. Ese sería mi comentario. Creo que ya me extiendo mucho. Yo, si me sueltan, me sigo, ¿eh? Ustedes párenme, por favor, que no sé si ya excedí el tiempo. No, profe, de hecho está súper bien, justo es lo que queríamos, ¿no? Que se expandiera, que se explayara en todas estas respuestas. Y pues creo que también lo que yo veo aquí es que a usted le apasiona mucho lo que hace o lo que hizo, ¿no? Yo creo que desde que estaba estudiando estoy segura, porque a veces hay muchas personas que les preguntas y te contestan cosas como muy, muy secas, muy lo que es. Entonces me parece muy interesante que usted nos cuente todo esto, toda su experiencia. La verdad es que un ejemplo a seguir, ¿no? Por todo lo que nos dice, por todo lo que nos comparte. Y muchas gracias. Pues sí, pero no todo fue vida y dulzura. Yo empecé, como les digo, desde abajo. Mi primer trabajo en el ayuntamiento de Toluca, ni lugar tenía donde sentarme. Empecé sentándome en una silla y utilizaba un banco de respirador como mesa de trabajo. O sea, yo trabajaba en la cubierta del banco de respirador. Yo estaba sentado en la silla y ahí hacía mis cálculos y dibujos y lo que tenía que hacer de lo que me pedían. Empecé haciendo análisis de precios unitarios y bueno, para mí fue muy satisfactorio salir de ese departamento como jefe de departamento. Cuando entré en donde no tenía lugar y donde yo me sentaba en los lugares que algunos de los supervisores de obra, que eran ingenieros o arquitectos, que salían a supervisar sus obras, pues cuando se iban, yo me sentaba en su lugar para trabajar, ¿no? Después ya me asignaron un respirador, ya tenía un lugar por lo menos donde trabajar y posteriormente un escritorio que ya era como la máxima jerarquía de ahí del departamento, ¿no? Ya el que tenía escritorio era como el máximo, solo había 2 escritorios. Y de ahí, el escritorio al cubículo, ¿no? A la oficina del jefe del departamento, ya con cubículo, ya con secretaria, y ya con todo el personal que antes eran mis compañeros, ahora su jefe. Entonces, esas experiencias son muy gratas. Hay que entender esos ascensos, hay que seguir siendo como es uno, porque también en el trabajo muchas envidias, muchas discordias. En la facultad no es tanto así, hay pocas envidias en que tal vez alguno no merecía la calificación que le dieron o algún maestro le tuvo más consideraciones que uno, pero pues eso no pasa nada. Pero afuera hay envidias en serio. Y no solo hay envidia, sino hay quienes buscan el puesto de uno, ¿no? Entonces, hay que estar muy alerta también en eso. Hay que ser, entender muy bien cómo funciona todo para que no le vayan a hacer a uno quedar mal, porque si hay personas que tratan de hacerles quedar mal. Entonces, ahí también se ve lo profesional, ¿no? Revisar y revisar y revisar las cosas que uno va a presentar, porque alguien, por buena fe o por mala fe, por descuido, puede hacer que un trabajo vaya mal presentado.
o vaya incorrecto. Entonces, ¿cómo se resuelven esas cosas? Pues revisando. Es un trabajo matado. Ser ingeniero y trabajar en esas cuestiones es matado, pero pues, nos ejercitamos bien en la facultad, ¿no? Nos hacen que seamos matados, que no, que nos desvelemos, que no reparemos en tiempo, y eso es muy importante para el trabajo. En el trabajo les van a decir, si uno se tiene que desvelar o amanecerse por terminar algo, lo tiene que hacer. No hay nada de que yo ahorita me voy a dormir y pues, te lo entrego pasado mañana, ¿no? Esto es para el día que lo pidieron y lo tiene uno que entregar. Entonces, esa es la vida profesional. La vida en la escuela, pues para mí es muy como la viví, desvivan en la mejor etapa de su vida. Hay que combinar el estudio también con la diversión. Esto que están viviendo no se va a repetir. Aquí pueden disfrutar de la vida, la mejor etapa de su vida. Es donde todos los sentimientos, donde tienen todas las capacidades físicas y mentales, pero lo que también siempre les digo, sepan distinguir entre lo que es estudio y lo que es diversión. Sepan el equilibrio y programen. No hagan en el estudio lo que es diversión y al revés, no lo que es diversión quieran hacerlo muy formal o muy serio, muy estudiado. Yo creo que el equilibrio podrán vivir lo mejor posible, porque ya después se viene otra que es complicada, es otra etapa donde ya hay que cumplir, donde tiene uno responsabilidades y donde tiene uno que cumplir, y si no cumple o un error de uno puede causar más. Pues tiene una responsabilidad mayor. Y ahí ya no hay de que te vas a extra, te vas a título o te vas a segundo curso. Ahí te vas a la calle. Entonces es diferente. Pero bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, porque como les digo, yo me voy a dejar. Sí, profe, yo quisiera preguntarle qué recomienda o aconseja a los alumnos para que se interesen en el estudio del cálculo. Entiendan lo que son los conceptos. Si el profesor no les dice para qué lo pueden aplicar después, ustedes mismos van a poder, en el ejercicio profesional, cuando se les presente un problema, van a decir, esto me sirve para. Ya les dije que el cálculo, como su nombre lo dice, es para determinar evaluaciones que uno necesita de una, de dos o de muchas variables. Entonces, casi los problemas de la actualidad son de muchas variables. ¿Cómo hay que interpretarlos? Pues sabiendo lo que significa cada variable y cómo puedo evaluarla. ¿Qué valores puede tener? Es decir, ¿cuál es el dominio? Está el concepto de dominio. Y conociendo el dominio, puedo conocer el rango. Es decir, cómo se comporta una variable que puede tomar ciertos valores bajo una función que me da otros valores de la variable dependiente. ¿De acuerdo? Y entonces con eso las aplicaciones pueden ser muchas. Y en la ingeniería, en cualquier rama de la ingeniería, hay problemas que involucran varias variables. ¿Qué es lo que requiero? Quiero medir variaciones, voy a obtener derivadas. Quiero ver cómo varía una temperatura, quiero
ver cómo varía el flujo hidráulico, quiero ver cómo varía el flujo del suelo. Pues entonces yo digo, estos son las variables que tengo, ¿no? ¿Dónde están mis límites? ¿Hasta dónde yo puedo hacer que un material me resista? ¿Qué esfuerzos me puede resistir un material? Y de ahí determino, ¿no? Eso hablando del cálculo. Entonces, ejemplos, como les digo, hay muchos. Yo en esto pienso que es como si a un médico le dijeran, bueno, ¿para qué estudias química, no? Si vas a ser médico, vas a curar, vas a recetar, pues es fundamental que sepa la química, ¿no? Porque los medicamentos son químicos y son mezclas en determinadas especificaciones, en determinados parámetros, que hay de 250 miligramos, 500 miligramos, que yo no sé eso para qué sí, ni cómo se interpreta, pero yo creo que esas son para dar dosis, ¿no? Dependiendo del diagnóstico que se tenga. Entonces los doctores tienen la obligación de entender lo que es la química, para saber qué elementos químicos le están dando a tomar a un paciente y qué reacciones puede tener ese paciente. En el caso de alguien que estudia, pues no sé, gastronomía, tiene que saber si una fruta o si una verdura es ácida o qué sabores tiene o qué olores tiene para la hora de combinarlos ser un platillo rico y no nada más decir, pues mezclas esto, le pones chile, le pones esta verdura, le pones esto y te queda sabroso. Le pones pimienta y te queda sabroso. Pero, ¿qué debe de saber? Pues debe conocer la verdura, debe conocer las características de la fruta, debe conocer olores, sabores, acideces. ¿Para qué? Para que a la hora de conjugarlos, él sepa lo que está haciendo y lo que está logrando con su plato. Así nosotros, los ingenieros, tenemos que saber cálculo para entender después en las materias ya de lo que es ingeniería, que es nuestra herramienta. El cálculo y las matemáticas en general son herramientas que tenemos para aplicar la ingeniería. Y además para darnos un criterio ingenieril. No es tortura, no es un filtro para que pasen los menos posibles, como algunos llegamos a pensar. Yo llegué a pensar, este es el filtro, ¿no? Nos ponen estas materias para que salgamos poquito. No, o es para torturarnos, nos tienen mala fe, nos quieren torturar con estas cosas que nunca vamos a ver en nuestra vida. Pues no las vamos a ver en nuestra vida si no queremos ver, si no queremos aplicarlo. De nosotros depende enfocarnos. Si no hay quien nos los diga, nosotros tenemos que saber entender el problema que vamos a resolver y ver cómo aplicamos tal concepto matemático o tal concepto físico para resolver este problema. Entonces, yo ya les di algunos ejemplos en la toma de decisiones, como les decía yo, decisiones financieras importantes, presupuestos importantes. Hay que utilizar algunas distribuciones de probabilidad que tienen varias variables y en eso utilizamos lo que ustedes llaman cálculo 3, que es el cálculo de variables. ¿En qué otra cosa lo he aplicado? Bueno, también me tocó diseñar una planta de tratamiento de agua para un fraccionamiento que se llama Lomas de Coco, que está en el estado de Morelos.
Y bueno, el tratamiento de aguas negras implica no solo proceso hidráulico, sino implica un conocimiento de biología, química, porque mientras se da el tratamiento de aguas negras, hay un proceso biológico y químico que ocurre para que el agua pueda sanearse. Y es algo en lo que tenemos que participar los ingenieros, no solo ingenieros, también hay que participar en grupos con químicos y con biólogos para que el tratamiento sea mejor, el tratamiento de aguas negras. Pero es algo que ya nos alcanzó. Ya el agua no está siendo suficiente. Entonces necesitamos reutilizarla. Y urgentemente, ¿eh? El agua que bebemos, que desechamos por los drenajes, se pueda tratar, pueda regresar, que la volvamos a beber y así sucesivamente en un ciclo que nos lleve a tener agua limpia siempre. Entonces, eso ya nos alcanzó. Eso también es un problema donde podemos utilizar este cálculo porque hay varias variables. Hay variables químicas, hay variables hidráulicas, hay variables químicas y ya les dije biológicas. Entonces, son problemas multifactoriales o de varias variables que se tienen que resolver. En las empresas, pues también tenemos variables en cuanto a maquinaria con el que disponga la industria, según de lo que se trata. Tenemos variables, los desempeños del personal, tenemos variables, los insumos, o sea, lo que utilicemos para producir algo, y entonces ahí también tenemos varias variables. Lo único que hay que hacer es estudiar cómo se comportan esas variables para saber en qué dominio se manejan y obtener los rangos hasta dónde podemos utilizarlas para producir algo. Entonces, en todo se puede aplicar. Y los ingenieros en computación, bueno, pues van a tener que manejar grandes bases de datos, grandes redes, o redes más pequeñas, pero redes bien hechas, sistemas, pueden hacer como trajes a la medida, ¿no? No comprar un paquete, sino hacer un paquete, valga la redundancia, un programa que ayude a resolver algún problema, ¿no? Entonces, yo creo que en todo hay aplicación. En específico, por lo que me están preguntando por el cálculo diferencial integral, en todo se puede aplicar en la ingeniería, en cualquier de su rama. En la ingeniería de sistemas autosustentables, pues más. Hay muchas variables, hay temperaturas, hay humedad, hay una serie de variables, pero enorme, para mantener un medio ambiente limpio, sano o sustentable por lo menos, que no se deteriore tanto, no se deteriore a gran velocidad. Entonces, ahí está la aplicación. No sé si con esto haya quedado respondida la respuesta, respondida la pregunta, perdón. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, la verdad es que creo que todas nuestras dudas, y digo, la verdad es que empezamos con una cosa y vamos con otra y con otra y con otra, y yo creo que podríamos seguir la plática hasta mañana, ¿no? Pero la verdad es que creo que es muy interesante todo lo que nos platica. La verdad es que al menos para mí, o sea, yo como que sí me quedo mucho con las cosas buenas. Digo, de las malas también se aprende, ¿no? Justo toda la experiencia que nos cuenta. Pero pues me gusta mucho escuchar porque también a partir de la experiencia que tiene usted, pues nos lo puede compartir. Y pues creo que
se aprende siempre de las demás personas. Digo, también cuando estuvimos en las clases, pero también así, o sea, ya como usted nos comparte su experiencia es diferente y pues a mí me encanta escuchar como todo lo que vivieron para poder llegar hasta donde están ahora. Sí, Y bueno, los chicos, ay, perdón. no, díganme. Es que creo que mis compañeros también quieren comentar, entonces no sé quién se anime primero. Sí, Ay. Bueno, para empezar, agradecerle, profe, por su tiempo y por darnos la oportunidad de conocerlo. Yo la verdad no lo llegué a conocer y al escucharlo me dio mucha nostalgia que no pude tomar una clase con usted, y también agradecerle todo pues lo que hizo en muchos años por los alumnos, que a pesar de la situación en la que estuvo, creo que no dejó de trabajar, y creo que ser maestro también es su verdadera vocación. Y en lo particular, habló sobre un trabajo que hizo en Atlacomulco. Yo soy de aquí de Atlacomulco y para mí de verdad es una gran satisfacción que un maestro de mi facultad haya trabajado en alguna obra del municipio donde vengo. Y pues nada más eso, profe, muchas gracias. Sí, bueno, quiero decirle que también trabajé en campañas electorales. Bien, bueno, ahí la mayoría no aplica conocimientos teóricos, ¿no? Pero a mí siempre me gustó aplicarlo. Yo hace tiempo también leí un libro que me marcó mucho, de Condorcet, un matemático francés que en el siglo XVII creó un modelo matemático que llamó el Homo suffragans, de cómo es como vota las personas con probabilidad condicional. Y luego de ese modelo del Homo suffragans, de cómo votan las personas, creó un modelo matemático que le llamó teoría de las elecciones, y cómo uno puede votar por una serie de candidatos. Este modelo matemático, como les digo, está basado en probabilidad binomial, que si ustedes ya llevaron probabilidad, saben de qué estoy hablando. Sin embargo, bueno, ese modelo quedó en desuso y ahora lo que se utilizan en las campañas son modelos de mercadotecnia y venden productos. Los candidatos son productos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque el producto sea malo, lo tienen que vender como bueno. Y entonces ya los procesos electorales han dejado de ser lo que era antes. Antes con estos modelos se hacía en base al motivo que tenía la gente de creer en un candidato. Y con eso se hacían los cálculos. Ahora, como les digo, los modelos que se utilizan ya son de mercadotecnia, de cómo vender un producto independientemente de que sea malo. Lo importante es vender. Así es que hemos tenido las elecciones, las peores elecciones, a veces, porque nos lo vende como producto y no analizamos qué persona es la que puede darme resultados. Entonces también me tocó trabajar allá en Atlacomulco y en toda la zona, Jocotitlán, el Progreso, procesos electorales, el Oro, Temazcalcingo, toda esa región. Conocí todo, porque me tocó trabajar en los procesos electorales. Y para toda la gente, tal vez un proceso electoral sea algo muy lejano, ¿no? Sin embargo, es algo que amerita trabajar todo el tiempo, porque los procesos electorales duran un tiempo y el que no aprovecha un segundo no lo puede recuperar. Entonces los trabajos son a marchas forzadas y hay que entender todo el manejo. También ahí se puede aplicar esto que le estoy diciendo. Hay varias variables, hay distintas edades a las que se puede llegar como candidato. Los segmentos son distintos, no piensan lo mismo los de 15 o los de 15 a 20 años
que los de 20 a 25 y los de 25 a 30 y así sucesivamente hasta llegar a los de 85 a 90 años o de 90 y más. Piensan diferente. Entonces, ahí el trabajo también implica planeación, implica saber a qué estrato de esa población hay que decirle qué es lo que le interesa. ¿Qué le interesa al joven? No de 15, estoy mal porque solo pueden votar de 18 para en adelante. Pero, por ejemplo, de 18 a 25, ¿qué intereses tienen? Entonces, si yo me voy a reunir con jóvenes universitarios, ¿qué les debo decir? Para que voten por mí, para que crean en mí. ¿Qué les voy a decir a las amas de casa? Es distinta o a las profesionistas. Y en las profesionistas también, ¿qué les voy a decir a las ingenieras? ¿Qué les voy a decir a las doctoras? ¿Qué les voy a decir a cualquier profesión? ¿Me explico? Entonces, en todo se puede aplicar. Son muchas variables. Entonces, pues a mí me da más gusto que sea usted de allá. Es una región que yo visité mucho, trabajé mucho ahí muy intensamente y eso me dio la posibilidad de trabajar en la Cámara de Diputados, de donde me tocó, ahí dice que fui asesor de la Comisión de Infraestructura, me tocó crear la Comisión de Infraestructura. Con nosotros se creó la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que se hiciera un análisis de planeación y el presupuesto federal se distribuya en obras importantes para cada estado y obras que sirvan, obras que sean útiles y que tengan una repercusión estatal o nacional cuando se hace una obra entre dos estados, por ejemplo. Entonces, hay grandes obras de infraestructura, de ingeniería, carreteras, puentes, vías de ferrocarril, puertos. Eso es lo que hacemos los civiles. Y entonces, ¿cómo hay que distribuir el presupuesto para que las obras generen empleo, generen recursos para la zona donde se hace la obra? Entonces, ahí está otra que no me acordaba, pero ahorita con esto me hizo recordar ese paso por la Cámara de Diputados, ¿no? Y aunque a veces se crea que los diputados solo van a subir la mano, detrás de esa subida de mano hay mucho trabajo, hay análisis, hay que estudiar que se va a hacer, porque una ley mal hecha o un presupuesto mal hecho en el caso de la Comisión de Infraestructura puede generar elefantes blancos, obras que no sirvan, o puede generar leyes que no sirvan. Entonces también hay una responsabilidad, ¿no? Aunque le vuelvo a repetir, no era yo el encargado. Trabajábamos con grupos multidisciplinarios, abogados, economistas, pero para crear algo que fuera útil. Entonces, bueno, ya no quiero cansarlos con tanto rollo, que a lo mejor ya exageré. Entonces, no sé si haya quedado claro, si satisfizo lo que ustedes querían con esta plática, si les sirvió, y si quieran, si tengan alguna otra cosa o algo que no haya quedado claro, los aclaro. Ahorita o cuando ustedes gusten. ¿Alguien? Rafa, Vale. Bueno, profe, profe, bueno, en lo particular creo que me gustó mucho esta entrevista
Creo que me quedo con muchas cosas que comentó. Creo que va a haber profesores que no van a decirnos cosas que usted llegó a decirnos. Creo que al final sí llegamos a lo que queríamos, respondió nuestras dudas, lo que queríamos saber, creo que sí se llegó a entender y nos sirvió de mucha ayuda, nos sirvió de mucho sus palabras para nuestro trabajo. Creo que hablo por el equipo y le agradecemos por su tiempo que nos prestó. Sabemos que igual tiene cosas que hacer, darse un tiempo para poder conversar con todavía estudiantes y para poder saber qué es lo que nos espera después y saber qué hacer cuando estemos ya a punto de salir. Mucho gusto. Estoy a sus órdenes siempre. Gracias, profe. Nos pareció también muy interesante, como mencionó el compañero, lo que nos compartió y pues no hay mejor maestro que pues poner las cosas en práctica y pues toda su trayectoria que ha llevado a lo largo de los años. Y pues gracias por este tiempo que nos compartió y pues gracias por concedernos la entrevista. Con mucho gusto. El gusto ha sido para mí. Muchas gracias a ustedes. Su paciencia, sobre todo. No, no se preocupe, profe, de verdad que a veces es lo que necesitamos, justo lo que le decía, ¿no? Que nos abran el panorama, que nos digan, ¿saben qué, chavos? Porque estoy segura que, bueno, no solo hablando por mí, sino por todos mis compañeros, tanto los que estamos ahorita y por toda la facultad y todos los estudiantes, o sea, creo que en determinado momento llegamos a desesperarnos y a decir como de, es que ¿para qué me va a servir? ¿O por qué me está costando tanto trabajo? La verdad es que es muy rico como poder escucharlo y decir, ¿sabes qué? Aguanta, o sea, échale ganas, pon atención, esfuérzate y todo. También a mí me gustó mucho lo que nos mencionó de la puntualidad, ¿no? Creo que es algo que tenemos mucho que es como de, ¿sabes qué? O sea, respeta el tiempo de los demás y también como que aprende a tú organizarte, a ser cumplido, porque creo que desde pequeño se nos empieza a forjar todo esto de valores y pues creo que es muy importante. Entonces, de verdad, muchas gracias, profe, por el tiempo, por todo, por lo que nos comparte y pues más que nada por aceptar. Con todo gusto y las veces que ustedes quieran, yo estoy a su orden. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Muchas gracias, profe.